Buenas tardes, mi nombre es Sandra Castillo y soy estudiante de la Universidad San Marcos en la carrera de Contaduría. Hoy vamos a hablar un poco de las sanciones tributarias. Las sanciones tributarias responden al incumplimiento y al fraude tributario. Se activan cuando se incumple un deber formal o material. Las infracciones administrativas se manejan en la administración y los sujetos pasivos. El incumplimiento a los deberes formales, la sanción será salarios base. En este periodo va a ser de 450.200. El incumplimiento de las obligaciones materiales, o sea, lo que hay que pagar, la sanción es por porcentajes, está de 50, 100 y 150 porcentajes. Los delitos tributarios son entre el administrativo y el Ministerio Público. Un porcentaje es el no pago de tributo por 500 salarios base. Las infracciones administrativas es necesario probar el elemento de la culpa para sancionar. En los delitos tributarios es necesario que haya dolo y superar a los 500 salarios base. Vamos a ir detallando los artículos y más o menos a qué se refiere la sanción. El incumplimiento del artículo 71 dice que las infracciones administrativas son sancionables, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. En el incumplimiento del artículo 72 es deber de cuidado que habría impedido la infracción sin necesidad de determinar las responsabilidades personales. Este es un incumplimiento a un deber formal y aplica a las personas jurídicas, o sea, la no presentación de una declaración informativa. Por ejemplo, en la presentación de la de 151 con montos diferentes, cuando la otra persona declara un monto y nosotros declaramos otro. Entonces ya esto es motivo para que nos hagan una investigación. El artículo 73 se llama de concurrencia formal. Es cuando un hecho configure más de una infracción, debe aplicarse una sanción más severa. En este caso se aplica cuando, por ejemplo, se hace omiso el pago de una declaración. No se presenta y no se paga. Por lo tanto, ya ahí hay dos infracciones. En este caso se aplica la sanción más fuerte debido a que no se puede castigar dos veces el mismo hecho. El artículo 76 nos habla de la autoliquidación de sanciones. El contribuyente podrá automáticamente determinar la multa correspondiente mediante el formulario D116. Se hace una corrección presentando cuál fue la falta y se hace la cancelación de la misma. El artículo 88 nos habla de la autoliquidación de infracciones. Dice que se autoliquida una infracción antes de ser notificado por la administración. Entonces se tiene una reducción de un 75% a la sanción correspondiente. Dice que cuando se incumple un deber formal, se produce una infracción administrativa. En este caso, cuando se deben presentar las declaraciones, se castiga por salarios base. Cuando se equivoca en obligaciones materiales, significa que no se realiza el pago. Y este se calcula por porcentajes. El artículo 78 nos habla de la omisión de la declaración de inscripción o modificación o desinscripción. Este es un incumplimiento a un deber formal. Hacer la inscripción, la modificación o la desinscripción, por ejemplo, si terminó las labores y no fue a desinscribirse, y la administración tributaria es quien detecta el error. Entonces, en este caso, la sanción equivale a un 50% del salario base por cada mes o fracción de mes, con un máximo, un tope de 3 salarios base. En el artículo 79 nos habla de la omisión de la presentación de las declaraciones tributarias, que esta se da cuando no se presentan las declaraciones. En caso de no presentar las declaraciones juradas, se determina un tributo. Dentro del plazo establecido, la sanción será de un 50% del salario base. Por ejemplo, si el salario base es 450.200, la multa en medio salario es 225.100. Si el contribuyente va y hace la corrección antes de que la administración lo notifique, hay que pagar 56.275, ya que le rebaja un 75%. Y si en ese momento en que se presenta la declaración se hace el pago, se adiciona un 5%. Entonces la sanción sería por 45.000
20 colones. El artículo 80 nos habla de la morosidad en el pago del tributo determinado por la administración tributaria. Si se da omisión en la declaración del impuesto, por medio de una comprobación abreviada, se determina un impuesto por parte de la administración. Y la multa será un interés moratorio de un 1% hasta un tope de un 20%. Otra forma es cuando la administración realiza una determinación de oficio o un proceso de revisión y mediante el análisis de la misma determina, por ejemplo, gastos no permitidos. Entonces, él determina el monto que se debe cancelar. Si determina una infracción y no se cancela dentro del tiempo de lo establecido, se genera una multa que va a ser el interés moratorio de un 1% por mes y como un tope de 20%. El artículo 80 bis nos habla de la morosidad en el pago del tributo. Cuando se declara el tributo, pero no se paga el monto total dentro del periodo establecido, se declara mediante la de 110 una parte. Y luego el saldo pendiente inicia el 1% de multa y hasta un 20%. El artículo 81 nos habla de las infracciones materiales por omisión, inexactitud o por solicitud improcedente de compensación o devolución o por obtención de devoluciones improcedentes. Por ejemplo, si se solicitó una devolución de más de un dinero del que se tenía a favor. Entonces aquí estamos ante un caso de una infracción material, lo que significa que no se pagó lo que se declaró o no se presentó del todo la declaración. Entonces, por una falta leve se aplica el 50%. Por la omisión se aplica el 100%. Y si se da por dolo, se aplica el 150%. Este caso se da cuando la infracción es muy grave. En el artículo 81 bis está la responsabilidad de terceros. Este artículo nos dice quien asesore, aconseje o preste servicios para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto. En este caso se aplica de 1 a 3 salarios base. Aquí irían involucrados, por ejemplo, el contador, el asesor, abogados. Además, este artículo se ve violentado cuando se colabore en la alteración de datos, o sea, cuando, por ejemplo, un contador pone datos que no son reales. Y esta responsabilidad está sujeta a que se demuestre la participación de un asesor en la toma de decisiones y que haya mediado una culpa grave o dolo. El artículo 82 nos habla de la resistencia a las actuaciones administrativas de control. Esa sanción se aplica cuando no se presenta lo que la administración solicita, o sea, el proceso de fiscalización, en el tiempo establecido, y se ha hecho por más de 2 veces, o sea, el contribuyente no coopera. Entonces, si la administración nos pide los documentos y no se los presentamos, los vuelve a solicitar y no se los presentamos, estamos ante este artículo. La primera sanción lo hace con 2 salarios base. A la siguiente llamada de atención lo hace con 3 salarios base. Y a la siguiente llamada de atención, que ya es la más fuerte, aplica un 2% de los ingresos brutos del periodo del impuesto a las utilidades, anterior al que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 y hasta 100 salarios base. En el artículo 83 se da cuando hay un incumplimiento en el suministro de información. Cuando no se presenta una declaración, por ejemplo, la informativa de 151. Se aplica un 2% de ingresos brutos del periodo del impuesto a las utilidades, anterior al que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 y hasta un máximo de 100 salarios base. El artículo 84 nos habla del incumplimiento de llevar registros contables financieros. Por no tener esta información al día, se aplica una multa de un salario base y prácticamente acá el responsable es el contador. El artículo 84 nos habla del incumplimiento al deber formal de suministrar la información sobre transparencia jurídica y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras. Dice que esta declaración la presenta toda sociedad mercantil, ya que hace la declaración ante el Banco Central y se debe identificar su composición accionaria. Esta declaración se hace por medio de la firma digital. Entonces, la sanción sería: aplica un 2% a los salarios, a los ingresos brutos del periodo del impuesto
a las utilidades anterior al que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 y a un máximo de 100 salarios base. El artículo 85 habla sobre lo que regula sobre la no emisión de facturas o no entrega. Esta situación se presenta cuando no se emite una factura o comprobante autorizado en el acto de compra. Aplica una sanción con una multa de 2 salarios base y si es reincidente luego de realizar el proceso sancionatorio, hay cierre del negocio por 5 días naturales debido a la reincidencia. El artículo 85 bis nos habla que toda persona física o jurídica que vende un servicio público en general está en obligación de recibir pagos con tarjeta. Es un deber formal tener medios alternativos de pago. Y si no lo hace, se expone a una sanción de medio salario base. ¿Cómo se puede dar el cierre del negocio a nivel tributario en Costa Rica? Bueno, según el artículo 86, el cierre del negocio se puede dar por la reincidencia en la no emisión de facturas. Dice que cuando ya se ha sancionado y se vuelve a sancionar dentro de los siguientes 4 años, después de que fue la primera sanción, el negocio se puede cerrar por 5 días naturales. Dice que se puede dar el cierre en todas las tiendas que permanezcan a una misma cadena si no cancelan las declaraciones, o sea, el monto a pagar, después de que ha sido notificado y no se cancela el tributo solicitado. El elemento objetivo de este es la reincidencia, por lo tanto se da el cierre. Y se da por 5 días naturales. En caso de que el contribuyente altere los sellos de cierre, se aplica otra sanción de 2 salarios base. Para este periodo sería de 900.400 colones y es una suma bastante alta. Dice que las reducciones a las infracciones administrativas se aplican. En el artículo 88, solo se aplica la reducción en los artículos 78, que es la declaración de inscripción, modificación y desinscripción de contribuyente. En el artículo 79, que es la declaración jurada. En el artículo 81, que es de las infracciones materiales por omisión. Y en el artículo 83, que es la no presentación de la declaración de 151. Dice que se aplican de la siguiente forma. Si el contribuyente busca a la administración para hacer la corrección, o sea, no es la administración la que envía notificaciones, la reducción será del 75%. Y si lo paga de una vez, tiene adicional un 5%, por lo tanto la reducción va a ser un 80%. Pero si la administración tributaria es quien inicia el proceso, se aplica la reducción del 50% siempre y cuando el contribuyente haga el pago. Y si el contribuyente acepta los hechos establecidos por la administración tributaria, hay una reducción del 25%. De igual forma, si lo paga de una vez, se aplica un 5%. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.